El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, se ha convertido en 7 meses en una verdadera pesadilla para la OTAN. Su reforma del ejército cambió todo, desde la fabricación de armas hasta el uso de drones. Y si crees que eso es todo, estás muy equivocado. Occidente aún no ha visto esto. Rusia no solo se está poniendo al día, está por delante. ¿Quieres saber cómo Belousov creó un ejército que ni siquiera los Estados Unidos pueden hacer frente? Mira ahora. El ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, ocupa su cargo durante poco menos de un año. Sin embargo, a pesar de un periodo relativamente corto, ya ha logrado hacer un gran trabajo. Este hecho fue señalado en su reciente entrevista por el experto militar y analista Scott Raite, enfatizando que las actividades de Belousov demostraron ser increíblemente efectivas. La efectividad del trabajo de Belousov es tan obvia que incluso el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien, como se sabe, rara vez da evaluaciones positivas al ejército ruso, se vio obligado a reconocer su considerable fortalecimiento en los últimos 6 meses. De hecho, en solo 7 meses, Belousov logró llevar a cabo grandes cambios que afectaron no solo el tamaño del ejército ruso, sino también la calidad de sus armas, logística y moral del personal. Estos cambios fueron notados no solo por el ejército ruso, sino también por expertos extranjeros que indican un rápido aumento en la tasa de producción de armas en Rusia. Estos indicadores han aumentado a proporciones sin precedentes, lo que es una confirmación directa de la alta eficiencia del trabajo del Ministerio de Defensa bajo el liderazgo de Belousov. La reciente declaración del secretario general de la OTAN es una prueba más de esa eficacia. Expresó su preocupación de que Rusia en solo un mes produzca tantos proyectiles de artillería como todos los países de la OTAN producen en un año. Además, este ritmo de producción no solo no disminuye, sino que, por el contrario, continúa aumentando rápidamente. Es obvio que tales resultados no son un accidente, sino una consecuencia del trabajo bien construido y coordinado organizado por Belousov. El ministro de Defensa no solo restauró la industria de defensa del país, sino que la llevó a un nuevo nivel de desarrollo, convirtiéndola en una de las más poderosas del mundo. El director de la mayor compañía militar privada estadounidense, Eric Prince, también habló sobre esto, diciendo que el ejército ruso se ha transformado significativamente en el último año. En su opinión, se ha vuelto mucho más mortal y peligroso, lo que crea serios desafíos para los ejércitos occidentales. Prince también señaló que, en su forma actual, las Fuerzas Armadas rusas son una fuerza que incluso los ejércitos de los Estados Unidos y Europa difícilmente podrán hacer frente en caso de un enfrentamiento militar directo. Sin embargo, esto no es todo. Según los medios de comunicación rusos, Belousov logró crear importantes reservas estratégicas, que ascienden a alrededor de 500.000 personas. Se planea que estas fuerzas participen en operaciones ofensivas en el marco de la campaña de primavera-verano, que puede ser otra etapa importante en el proceso de transformación del ejército ruso y su preparación para futuros desafíos. En este sentido, surge la pregunta: ¿cuánto tiempo podrán los países occidentales ignorar cambios tan obvios? Después de todo, cada día el potencial militar de Rusia continúa aumentando, y sus fuerzas armadas están cada vez más preparadas y equipadas. En cuanto a los países de la OTAN, se hace evidente que aún no pueden ofrecer una respuesta efectiva a un fortalecimiento tan rápido del ejército ruso. Bruselas sigue hablando de sanciones y nuevas restricciones, pero cada vez está más claro que estas medidas no pueden frenar el desarrollo de la maquinaria militar rusa. A pesar de todos los esfuerzos de Occidente, la economía rusa no solo no se ha debilitado, sino que, por el contrario, continúa funcionando de manera estable. Esto proporciona un apoyo confiable a la industria de defensa y le da a Rusia la oportunidad de aumentar la producción de armas en volúmenes aún mayores. El analista y experto militar estadounidense Scott Raite habló recientemente sobre las actividades de Belousov, destacando su excepcional efectividad. Cuando escuché que Putin había nombrado a Belousov ministro de Defensa, supe de inmediato que esto había causado un verdadero horror en el Pentágono y la OTAN. No porque esa persona represente algún tipo de amenaza en sí misma, sino porque es extremadamente efectiva. Y seamos honestos, a la OTAN y al Pentágono no les gustan esas personas. Prefieren a aquellos que simplemente firman documentos y actúan dentro de los esquemas habituales. Y Belousov es una persona que hace las cosas de manera diferente. Esto no es solo un nuevo enfoque, es una verdadera revolución en el ejército ruso. ¿Y sabes qué? Esto es terriblemente desconcertante para Occidente. Le diré directamente, Belousov, apenas asumió el cargo de ministro de Defensa, comenzó a llevar a cabo tales reformas que todos en la OTAN literalmente hierven sangre.
No solo hizo pequeños cambios, sino que reformuló completamente el liderazgo del Departamento de Defensa, reemplazando al antiguo equipo con aquellos que realmente buscan la victoria. Se deshizo de las personas atrapadas en el pasado y colocó en puestos clave a aquellos que miran hacia el futuro y no tienen miedo de actuar. La reorganización del personal en el ministerio no es solo una actualización indicativa. Este es un movimiento estratégico cuidadosamente ajustado. Belousov ocupa su puesto porque es capaz no solo de adaptarse a las nuevas realidades, sino también de encontrar soluciones no estándar. Ahora que los profesionales de una nueva generación están en puestos clave, la reforma del ejército llevada a cabo por Belousov ha comenzado a dar frutos reales. No solo redujo la burocracia a la mitad, como prometió, sino que realmente se deshizo de todo lo superfluo. Honestamente, yo mismo creía que la burocracia en el ejército era un mal inevitable, pero Belousov demostró que es posible actuar de manera rápida y eficiente sin ahogarse en los papeles. Menos papeleo, más acción real, más agilidad. Y si me preguntas qué significa eso, te responderé. No se trata solo de mejorar el sistema, es un verdadero avance estratégico. Pero incluso esto no es el límite de las posibilidades de Belousov. No solo habló sobre la importancia de los drones, sino que en realidad construyó un ejército con drones. Actualmente, las Fuerzas Armadas rusas utilizan alrededor de 4.000 drones cada día. Estos no son solo números para informar, es una ventaja real en el campo de batalla que está respaldada por los hechos. Y lo más interesante es que la OTAN aún no ha podido encontrar una respuesta adecuada a este desafío. Incluso si los países occidentales quieren ponerse al día con Rusia en el campo de la guerra de drones, todavía estarán en la posición de ponerse al día. Por lo tanto, Belousov no solo cambió el enfoque de la organización del ejército, sino que también creó las condiciones para su segura superioridad tecnológica. Estos cambios continúan desarrollándose, y cada día se hace más evidente que el ejército ruso está alcanzando un nuevo nivel de capacidad de combate con el que Occidente tendrá que tener en cuenta. Occidente realmente está desarrollando sus propios drones, pero su nivel de desarrollo aún está muy por detrás de la tecnología rusa. Mientras tanto, Belousov tomó en serio esta pregunta. No solo está desarrollando la producción de drones, sino que está introduciendo nuevas tecnologías, creando vehículos no tripulados que funcionan con líneas de comunicación de fibra óptica. Tales drones son invulnerables a los sistemas de guerra electrónica, lo que le da al ejército ruso una gran ventaja. En este momento, los países occidentales no tienen nada que pueda compararse con tecnologías similares, incluso aproximadamente. Ahora imagina cómo funciona esto directamente en el campo de batalla. Mientras que los países de la OTAN solo están estudiando los aspectos teóricos del uso de drones, Rusia ya ha creado un ejército de drones de pleno derecho. Los vehículos no tripulados rusos son capaces de interceptar señales, realizar tareas con alta precisión y hacer todo lo necesario en la batalla. Mientras Occidente reflexiona sobre cómo lidiar con los drones, el ejército ruso ya los está utilizando activamente, atacando en tiempo real. Si los países de la OTAN aún no se han dado cuenta de lo peligroso que es, pronto tendrán que enfrentar esta amenaza en la práctica. Pero Belousov no se detuvo allí. No solo está desarrollando nuevos modelos de drones, sino que está cambiando por completo el enfoque de las operaciones de combate. Una de las decisiones clave fue repensar la estructura de almacenamiento de municiones y armas. Anteriormente, el énfasis principal estaba en las grandes bases militares, pero este enfoque tenía un serio inconveniente. Al atacar tales objetos, el ejército perdió su capacidad de combate en una escala significativa. Belousov propuso un método fundamentalmente diferente. Crea una red de bases pequeñas pero bien protegidas y móviles. Este enfoque cambia por completo la lógica de la guerra, lo que permite al ejército ruso no solo sobrevivir eficazmente en las condiciones del conflicto moderno, sino también ganar victorias estratégicas. A diferencia de los países occidentales, que hasta ahora solo están analizando los nuevos principios de las hostilidades, Rusia ya los está implementando en la práctica. Esta capacidad de adaptarse rápidamente a los nuevos desafíos y mantenerse un paso por delante asusta a Occidente. Sin embargo, las cosas no terminan ahí. Belousov logró reconstruir el sistema de comando para que el ejército actúe de manera rápida, competente y con pérdidas mínimas. Ya vemos cómo las tropas rusas avanzan con confianza, especialmente en las áreas fronterizas, donde la finalización de la operación militar es solo cuestión de tiempo. Hay muchas razones para creer que después de completar esta fase, Rusia continuará su ofensiva, llegará a la frontera estatal y luego comenzará a crear una zona de seguridad sanitaria, como lo exige Vladimir Putin. Es importante entender que estos no son solo pasos tácticos, es un gran objetivo estratégico que, en el futuro,
puede llevar a la expansión de los territorios bajo el control de Rusia. Y detrás de todo esto está Belousov, que no solo reformará el ejército, sino que lo hará más flexible, móvil y listo para cualquier escenario. No podemos dejar de mencionar el nuevo sistema de armas. En particular, estamos hablando de los misiles Amamelis, que, de hecho, se han convertido en una verdadera amenaza para los países de la OTAN. Estos misiles no solo tienen una alta precisión, sino también la capacidad de superar los sistemas de defensa antimisiles. Los países occidentales no podrán interceptarlos, lo que convierte a Amamelis en una poderosa herramienta de disuasión estratégica. Belousov no solo soñó con crear tales misiles, sino que hizo realidad este proyecto. Ya este año comenzará su llegada masiva a las tropas. Para la OTAN, esto significa una cosa: sus sistemas defensivos serán impotentes ante una nueva amenaza. Las ojivas de estos misiles tienen tal poder destructivo que pueden compararse con las armas nucleares, pero sin la contaminación radiactiva del terreno. En este contexto, se hace evidente que el nombramiento de Belousov como ministro de Defensa no fue una decisión accidental. En el contexto de los últimos acontecimientos, su actividad adquiere especial importancia. En las últimas semanas, los líderes europeos, incluido el presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han estado discutiendo cada vez más sobre la amenaza rusa. Esta declaración no es solo retórica política, detrás de ella hay planes muy reales para aumentar el poder militar de Europa. En una reciente cumbre en Bruselas, von der Leyen dijo que la Unión Europea necesita crear garantías de seguridad integrales. Según ella, esto incluye no solo el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de los países europeos, sino también un rearme significativo de un Estado en conflicto con Rusia. También mencionó la necesidad de convertir a este país en una especie de puercoespín de acero, que, como dijo, sería imposible de digerir para un enemigo potencial. Para lograr este objetivo, los planes de Bruselas incluyen la modernización de todo el ejército europeo y el rearme a gran escala. La Unión Europea tiene previsto destinar la friolera de 800.000 millones de euros a este fin. Estos fondos se destinarán no solo a la producción de armas, sino también a la asistencia financiera y militar al país que se opone a Rusia. Además, en el marco del plan de rearme, se propone atraer recursos de crédito adicionales por un monto de 150.000 millones de euros. Este dinero debe destinarse a aumentar la producción de armas y crear nuevas capacidades militares. Sin embargo, tales iniciativas inevitablemente tendrán graves consecuencias económicas para Europa. Los países de la UE se verán obligados a aumentar significativamente el gasto militar, lo que será una carga financiera adicional para sus presupuestos. Todas estas medidas sugieren que Europa está tomando el rumbo de la confrontación militar, lo que hace que el riesgo de un enfrentamiento armado real sea cada vez más probable. Igualmente preocupante fue la reciente declaración del presidente francés, Emmanuel Macron. No solo apoyó el curso de fortalecer la defensa europea, sino que también dijo que Francia está lista para usar su arsenal nuclear para proteger a los aliados de la UE. Macron señaló que la paz ya no puede garantizarse y que Rusia, en su opinión, representa una amenaza para Europa. Sus palabras suenan no solo como una advertencia, sino como una amenaza abierta, que el Kremlin tomó muy en serio. El discurso de Macron provocó una fuerte reacción en Moscú. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, calificó sus palabras de provocativas y señaló que tales declaraciones hablan más de la disposición de Francia a la guerra que de la búsqueda de la paz. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia también llamó la atención sobre las palabras del líder francés, señalando que en su retórica hay claramente un elemento de chantaje nuclear. Moscú ve esto como un intento de París de asumir el papel de garante nuclear de la seguridad de toda Europa. Para Rusia, tales declaraciones no son solo una amenaza diplomática, sino una señal real de que es necesario estar preparado para un posible enfrentamiento militar con la Unión Europea. La posición de Macron, que provocó una dura reacción de Moscú, también plantea a Rusia la cuestión de cómo construirá su estrategia de defensa en un momento en que los países europeos están aumentando claramente su potencial militar. Lo más probable es que el Kremlin reaccione a esto fortaleciendo sus fuerzas armadas y preparándose activamente para proteger sus intereses nacionales. Amigos, y ahora quiero expresar mi opinión. Me parece que el material realmente refleja vívidamente los cambios fenomenales que tienen lugar en el ejército ruso bajo el liderazgo de Andrei Belousov. Esto no es solo una reforma, es una verdadera revolución. Logró reconstruir el sistema desde cero, ahorrando al ejército de las demoras burocráticas en las que a menudo se pierde el tiempo. La aparición de nuevas tecnologías, como los drones,
así como las mejoras dramáticas en la logística y el personal de combate, hacen que el ejército ruso sea un jugador poderoso en el escenario mundial. Belousov no solo actualizó el ejército, sino que creó una fuerza militar que obliga a los analistas occidentales a revisar sus predicciones. Al mismo tiempo, no puedo dejar de notar cómo este aumento en el poder militar causa nerviosismo en Occidente. Cuando Belousov acaba de llegar al puesto de ministro, todos esperaban los pasos estándar, pero inmediatamente comenzó a actuar al máximo, y esto da un resultado. Estoy seguro de que tales reformas y un enfoque no estándar pueden cambiar el curso de la historia. Sin embargo, la pregunta, por supuesto, sigue siendo, ¿cuánto tiempo ignorará Occidente tales cambios y podrán ofrecer una respuesta adecuada a una transformación tan rápida del ejército? Amigos, asegúrese de escribir su opinión. Estoy muy interesado en conocerlo. Nos vemos en nuevos vídeos.